Si piensas que ya conoces la historia de Jesús, estás a punto de darte cuenta de que solo has visto una parte, y no la más poderosa. Mel Gibson ha regresado, pero no con una simple secuela. Esta vez, se atreve a tocar el misterio que ha sido ignorado por siglos. ¿Qué pasó entre la cruz y la tumba vacía? ¿Qué hizo Jesús durante esos 3 días de silencio? Y más aún, ¿cómo esa resurrección no fue solo un milagro, sino el estallido espiritual que partió la historia de la humanidad en dos? Hay una batalla que se libra más allá del tiempo, una guerra invisible que muy pocos predicadores se atreven a mencionar, pero esta película no la esconde, la revela, con escenas que estremecen el alma y verdades que queman como fuego sagrado. La Pasión de Cristo. 2. Resurrección. No es una obra cinematográfica cualquiera, es un mensaje profético disfrazado de arte. Es un llamado al arrepentimiento, a la fe verdadera, al poder de Dios que aún hoy sigue venciendo la muerte. Y si alguna vez te has preguntado si Jesús realmente descendió al infierno, si caminó entre las sombras, si enfrentó cara a cara al enemigo y salió con las llaves de la eternidad en su mano, entonces este mensaje es para ti, porque hay cosas que la religión no enseña, pero que el Espíritu Santo está a punto de revelarte. Suscríbete ahora mismo si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede transformar tu vida para siempre. Linda. Historia invisible entre la cruz y la vida. ¿Qué ocurrió entre el último suspiro de Jesús en la cruz y el amanecer del tercer día? Esa franja de tiempo, envuelta en misterio y silencio, ha sido pasada por alto por generaciones. Pero Mel Gibson, con una visión audaz, propone algo que pocos se atreven a explorar: el descenso del Salvador al inframundo, no como una metáfora, sino como una realidad espiritual contundente, porque mientras el cuerpo de Cristo reposaba en el sepulcro, su espíritu no estaba inactivo. Bajó al abismo, al Sheol, al lugar de los muertos, no como un prisionero, sino como un conquistador. Lo que parecía una derrota fue el inicio de la mayor operación de rescate jamás registrada en el reino de Dios. En 1 Pedro 3:19, se nos revela un destello de este misterio. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muchos lo leen sin comprender su profundidad. ¿Quiénes eran esos espíritus? ¿Qué palabras les fueron dichas? Imagina el eco de la voz de Cristo retumbando en las cámaras del Hades, anunciando que el precio de la redención había sido pagado. Allí estaban Abraham, Moisés, David, esperando el cumplimiento de las promesas, y allí llegó el Mesías, no con cadenas, sino con llaves, no con temor, sino con autoridad. Este momento marca una línea divisoria entre la espera y la liberación, entre la antigua esperanza y la consumación de la salvación. La historia invisible que Gibson se atreve a narrar es profundamente bíblica. En Efesios 4:9-10, Pablo dice: también descendió a las partes más bajas de la tierra. No fue una visita simbólica, fue un acto de guerra espiritual, una irrupción del poder de Dios en el corazón del reino de las tinieblas. Jesús descendió no para pedir permiso, sino para tomar posesión. La cruz no fue su final, fue su entrada triunfal al dominio del enemigo, y allí, en el lugar más oscuro, brilló la luz del reino de Dios. ¿Puedes imaginar el rostro de los demonios al verlo llegar? Este pasaje entre la cruz y la vida representa una verdad muchas veces ignorada en la predicación moderna. Pensamos en la muerte de Cristo y en su resurrección como 2 momentos aislados, pero entre ellos hay un movimiento espiritual que sacudió los cimientos del universo. Cuando Jesús clamó: «Consumado es», las puertas del infierno temblaron. Su sangre derramada no solo limpió pecados, sino que abrió una brecha en la estructura espiritual del mal. Muy pocos conocen esto, pero si lo entiendes, tu fe no volverá a ser la misma, porque te darás cuenta de que Cristo no solo murió por ti, descendió a lo más profundo para traerte de regreso. Y ahora la pregunta es: si Él se atrevió a descender por ti, ¿estarías dispuesto tú a descender a lo más profundo de tu alma para encontrarlo? ¿Estás preparado para enfrentar tus sombras con la certeza de que Él ya venció por ti? Porque lo que viene a continuación no es menos impactante. La resurrección de Jesús no fue solo un regreso a la vida, sino una proclamación cósmica que aún
hoy resuena en los cielos y en la tierra. La resurrección como proclamación cósmica. Cuando la piedra fue removida y la tumba quedó vacía, no fue simplemente un evento histórico, fue una explosión espiritual que atravesó los límites del tiempo, del espacio y del entendimiento humano. La resurrección de Jesús no es solo una prueba de que la muerte fue vencida, es la proclamación más poderosa que el universo ha escuchado. En ese instante, el orden natural fue alterado, el ciclo implacable de nacimiento y muerte fue roto, y el poder de Dios se manifestó como nunca antes. Es aquí donde Mel Gibson eleva la narrativa. No se trata solo de un cuerpo que revive, sino de una realidad celestial que irrumpe en la tierra como un rugido divino. En Romanos 1:4, Pablo declara que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Esta declaración no es una metáfora, es una orden cósmica. Cuando Jesús se levantó, lo hizo no solo con vida, sino con autoridad. Su resurrección fue la coronación del Rey, la validación de todas las profecías bíblicas, la garantía de salvación para la humanidad. El sepulcro vacío es una trompeta celestial que proclama que ni la tumba, ni el pecado, ni el infierno tienen la última palabra. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes entender lo que realmente significa que Jesús está vivo? Y no solo volvió a encontrarse con aquellos que habían perdido la fe, con aquellos que lloraban, con aquellos que dudaban. María Magdalena, consumida por el dolor, fue la primera en verlo. ¡Qué gesto del cielo! A una mujer quebrantada se le concede la primera mirada al resucitado. Jesús no aparece primero ante reyes o sacerdotes, sino ante una mujer marginada, que solo conocía el lenguaje del amor y de las lágrimas. Luego Tomás, el incrédulo, fue confrontado no con reproches, sino con evidencia tangible. «Mete tu mano en mi costado», le dijo. La resurrección transforma la duda en convicción, el llanto en gozo, la desesperanza en propósito eterno. Cada encuentro con Jesús resucitado era un terremoto interior. Los discípulos, antes llenos de miedo y escondidos, comenzaron a arder con un fuego que no se podía apagar. Lo que vieron, lo que tocaron, lo que experimentaron, les cambió la vida para siempre. Ya no eran simples seguidores, ahora eran testigos. Ya no vivían por religión, sino por revelación. ¿Y tú? ¿Has tenido un encuentro con el resucitado que haya cambiado tu historia? Porque no basta con saber que la tumba está vacía. Hay que vivir como quienes han visto al Rey volver de la muerte. La resurrección no terminó en aquel jardín. Sigue proclamándose cada vez que alguien deja el pecado, cada vez que un corazón endurecido se rinde, cada vez que alguien proclama, Jesucristo vive. Y si Él vive, entonces todo es posible. Tu restauración, tu sanidad, tu propósito, tu vida eterna, todo encuentra sentido en ese momento glorioso. Pero eso no es todo, porque lo que ocurre después de la resurrección marca el nacimiento de algo aún más grandioso, el surgimiento de un movimiento imparable que cambiaría el mundo entero, la misión apostólica y el nacimiento de la Iglesia. Después de la resurrección, Jesús no se limitó a aparecer y desaparecer. Él formó, encendió y envió. Lo que Mel Gibson propone en esta nueva entrega no es solo una continuidad de la pasión, sino el alumbramiento de un nuevo tiempo espiritual, el tiempo de la Iglesia. Y todo comenzó con un soplo, un viento que descendió del cielo en el día de Pentecostés. Hechos 2 narra este momento como una escena ardiente, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que había resucitado a Cristo, ahora tomaba morada en hombres comunes, llenándolos de un poder que no era humano. Ya no eran pescadores, cobradores o campesinos, eran portadores del reino de Dios. Ese día no fue solo el nacimiento del cristianismo, fue la instalación de una revolución espiritual que rompería cadenas, traspasaría fronteras y desafiaría imperios. La Iglesia no nació de una estrategia, nació del fuego, y ese fuego era el Espíritu Santo. No era una institución, era un cuerpo vivo, formado por testigos transformados. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, se levanta ahora con valentía sobrenatural y proclama con poder: «Este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Hechos 2:36.
Miles se convierten en un solo día. ¿Puedes imaginarlo? El poder de Dios obrando sin filtros, sin miedo, sin límites. Pero este poder tenía un precio. Ser testigo no era una etiqueta, era una sentencia. De los 12 discípulos, solo Juan murió de causas naturales. Los demás derramaron su sangre. Pedro crucificado de cabeza, Tomás atravesado en la India, Santiago decapitado. ¿Qué fuerza lo sostuvo hasta el final? No fue una idea, no fue un mito, fue lo que vieron con sus propios ojos. La Iglesia fue fundada sobre el testimonio de mártires, no de teólogos. ¿Estás dispuesto a vivir una fe así? Una fe que se sostiene aunque cueste todo, porque el Evangelio que no transforma la vida, tampoco salva el alma. En nuestros días, hablar de fe muchas veces se reduce a frases bonitas, pero la fe verdadera, la que nace del Espíritu Santo, se demuestra con fuego, se sostiene con convicción y se expande con valentía. Cada vez que tomas una decisión inspirada por la palabra de Dios, cada vez que eliges el perdón en lugar del rencor, cada vez que oras en lugar de rendirte, estás viviendo el mismo poder que descendió en Pentecostés. ¿Lo sabías? Muy pocos lo entienden, pero si eres templo del Espíritu Santo, no estás esperando un avivamiento, tú eres el avivamiento. Y si este fuego encendió una llama que arde hasta hoy, ¿por qué hay tantos templos fríos? ¿Por qué tantos cristianos viven como si Jesús no hubiera resucitado? Lo que viene a continuación es una verdad poderosa y olvidada, porque después de conquistar la muerte y levantar a sus testigos, Jesús aún tenía una tarea pendiente: enfrentar cara a cara al príncipe de las tinieblas y proclamar su victoria en los lugares más ocultos del infierno. Jesús, el Rey que desciende y reinará. Después de encender a sus discípulos con el fuego del Espíritu, la mirada de Jesús no se limitó a la tierra. Su victoria debía ser anunciada no solo a los hombres, sino también a los reinos espirituales. En el imaginario que Mel Gibson quiere retratar, vemos a Cristo descender nuevamente, pero esta vez no como víctima crucificada, sino como Rey victorioso. En el 1900 abismo, donde Lucifer creía tener dominio absoluto, apareció Jesús, revestido no de gloria humana, sino de la gloria eterna del Hijo de Dios. Esta escena, que muchos no han imaginado, es más real que cualquier símbolo religioso. Colosenses 2:15 lo afirma con fuerza, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no peleó con espadas ni tronos. Su autoridad era diferente. No gritaba, no intimidaba, reinaba. Lucifer, el acusador, el arquitecto de la mentira, se vio de frente con la verdad hecha carne. En ese momento, todo argumento del infierno fue silenciado. No hay discusión ante la sangre del Cordero. No hay condenación ante el amor que se ofreció hasta la muerte. Jesús no entró al infierno como un prisionero, sino como un juez. El juicio comenzó no con fuego, sino con presencia. La presencia del Hijo de Dios colapsó las estructuras espirituales del mal. Es una escena que pocos enseñan, pero que si la comprendes, entenderás por qué el enemigo tiembla cuando mencionas el nombre de Jesucristo. Y mientras esta batalla espiritual ocurría, otro hombre recibía una visión que conectaba estos acontecimientos con el futuro. Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, perseguido y exiliado, recibe la revelación del Apocalipsis. Allí, el mismo Jesús resucitado que había vencido la muerte, ahora se le presenta como el Alfa y la Omega, con ojos como llamas de fuego y una espada en su boca. El mensaje era claro: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. ¿Te das cuenta? No fue solo un triunfo pasajero, fue el establecimiento de un reino eterno, indestructible, glorioso. Esta imagen de Cristo no es la de un mártir vencido, es la de un rey que gobierna desde lo alto y desde lo profundo. Cada promesa, cada profecía bíblica, cada palabra dicha por los profetas, encuentra su cumplimiento en él. Y ese mismo Jesús que descendió al infierno, que caminó entre los muertos, que resucitó con poder, es el que regresará, no como un cordero mudo, sino como el león de Judá. Su regreso no es una posibilidad, es una certeza profética.
y su trono no será instalado por votos humanos, sino por decreto celestial. Entonces, ¿vivimos como si esta verdad ardiera en nuestro corazón? ¿O seguimos reduciendo a Jesús a una figura histórica? Porque lo que viene a continuación es una verdad que sacude el alma. Si Él resucitó, descendió, ascendió y volverá, entonces tu vida no puede ser la misma. El legado del resucitado es más que una doctrina. Es un llamado urgente a decidir si serás un testigo o solo un espectador. Legado eterno y desafío actual. La película no termina cuando los créditos aparecen. De hecho, la verdadera historia comienza cuando te das cuenta de que no eres solo un espectador, eres parte del guión eterno. Mel Gibson no pretende que simplemente veas la resurrección, sino que te enfrentes a una pregunta que arde en lo más profundo del alma. ¿Has sido verdaderamente transformado por el resucitado? Porque si solo te conmueves pero no cambias, si solo aplaudes pero no te conviertes, entonces no has entendido nada. Esta obra cinematográfica no es solo arte, es una predicación visual. Cada escena tiene un eco eterno. Cada lágrima en pantalla clama por una respuesta en tu vida real. Jesús no murió para darte una historia inspiradora, murió para darte vida eterna. No resucitó para que lo admires desde lejos, sino para habitar en ti. La salvación no es un evento emocional, es una transformación radical, y esa transformación comienza cuando te enfrentas a la palabra de Dios y decides no seguir igual. La Biblia Sagrada no fue escrita para entretenerte, fue escrita para confrontarte, despertarte y llevarte al arrepentimiento. El Espíritu Santo no es una energía bonita, es fuego que consume tu pecado y revela tu propósito. ¿Estás viviendo esa verdad? ¿O sigues atrapado en una religión sin poder, en una fe sin fruto? Lo que esta película insinúa, pero el Evangelio grita, es que todo aquel que ha sido testigo de la resurrección está llamado a vivir como testigo del reino de Dios. No puedes callar lo que viste, no puedes ignorar lo que sentiste. La pregunta no es si Jesús vive, la pregunta es, ¿vive en ti? Porque si Él resucitó, entonces cada rincón muerto de tu alma tiene esperanza. Si Él venció, entonces tú también puedes vencer. Si Él regresará, entonces tu vida debe estar lista. Este no es un mensaje simbólico, es una urgencia profética. Es tiempo de tomar la cruz, de orar como si tu vida dependiera de ello, de predicar como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos, porque lo está. Hoy, más que nunca, el mundo necesita testigos verdaderos, no expertos religiosos. Necesita cristianos que ardan por la palabra de Dios, que vivan como si el cielo fuera real, que amen como si cada alma tuviera un destino eterno. Ser cristiano no es una etiqueta cultural, es un llamado al sacrificio, a la pasión, a la entrega total. La resurrección no fue el final, fue el principio de una revolución eterna. Y tú, elegido, estás siendo convocado a formar parte de ella. ¿Responderás? Porque lo que Jesús hizo no fue solo para que lo recuerdes, sino para que lo vivas. Y si te preguntas cuál es el siguiente paso, es este. Levántate. Ora como nunca. Lee la Biblia como si cada palabra fuera oxígeno. Vive como si mañana Jesús regresara, porque puede que lo haga. Y cuando lo haga, no buscará admiradores, buscará discípulos. Entonces dime, ¿eres solo un espectador más? ¿O ya te has convertido en un testigo vivo del resucitado? Porque después de todo lo que viste y sentiste hoy, no puedes seguir igual. Esta no fue una historia, fue un llamado, un susurro divino que te dice, es tiempo de despertar, es tiempo de vivir como si Él realmente estuviera vivo, porque lo está. Si este mensaje tocó algo profundo en tu corazón, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No es solo por seguir el canal, es por seguir una verdad que puede cambiar tu eternidad. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia nunca habías escuchado así? ¿Qué revelación se encendió en ti hoy? Porque lo más revelador aún está por ser dicho. No te pierdas el próximo video, donde lo invisible se hará claro, y lo eterno, imposible de ignorar. Nos vemos pronto. Paz y fuego para tu alma.